este libro divino que tengo acá, porque es absolutamente brutal, en Cafés Montevideanos con Historia, el autor nos devela los orígenes de los cafés que acompañaron la historia del país. Porque a no dudarlo, se trata de lugares con una rica trayectoria, tanto delante como detrás del mostrador. Historias de café. Juan Antonio Varese pasa revista a la relación de los cafés con los usos sociales y cambios en las costumbres a través del tiempo. Y las historias y anécdotas de tantos lugares distintos son fiel reflejo de la pequeña historia de la ciudad y de la vida cotidiana de sus habitantes. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias. Qué placer que hagas este libro, me encantó. Porque la historia de los cafés, de los lugares de reunión en los que la gente se junta y comparte ideas, debate, se divierte, pasa un rato para hacer otra actividad, son lugares en los que se forman momentos mágicos. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Siempre me sentí atraído por los cafés y especialmente en los últimos años en que voy a escribir a los cafés. Ah, vas a escribir a Yo los cafés. voy a escribir a los cafés. Y los cafés de Montevideo son maravillosos. He ¿verdad? recorrido unos cuantos, me he sentado con borradores porque escribo en computadora, imprimo y voy a corregir y a ampliar en los cafés. Rodeado de ese ambiente casi... ¿Y qué te tomas? ¿El típico cafecito Sí, en sí, pocillo? sí, yo tomo café, Claro. capaz que con un alfajorcito o algo, Ahí pero está. fundamentalmente el café, que Es despierta, sagrado. que la cafeína me ayuda... Es muy montevideano el café, ¿eh? ¿Verdad que sí? Me ayuda a concentrarme en mí mismo y también un poco a sentirme rodeado de ese murmullo humano que es lo que te da vida, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo, le contaba a él que cuando estudié en la facultad que hice Relaciones Internacionales en la UDELAR, la Facultad de la República, el 18 de julio, frente, ahí está el Sportman, que está en tu próximo libro, que era donde íbamos a hacernos la rata de alguna materia que no queríamos cursar, teníamos poca plata, pero llegábamos siempre a un cafecito y ellos nos regalaban como unos petit fours, ¿viste? Esos alfajorcitos chiquitititos, entonces sabía que éramos todos estudiantes, y ahí nosotros jugábamos a arreglar el mundo, cruzábamos de la facultad a arreglar el mundo internacionalmente, desde ese lugar que era el Sportman, que recuerdo con un gran cariño. Me dijiste que el único café que permanece abierto de los que están en este libro es el café brasileño. Es el café brasileño, porque en realidad son tantos los temas a tratar que tuve que dividir... Mirá las fotos divinas que tiene, las ilustraciones brutales. Tuve que dividirlo en dos el libro, porque era tan grande... se cayó todo. Perdón. Pero mostrar otras fotos, porque hay algunas que son totalmente nuevas, provenientes de los archivos de Agadu. Esta, por ejemplo. Pero mirá las ilustraciones brutales que tenés acá. Son divinas. Ahí creo que tenemos fotos brutales, que las tienen ahí. Ahí tengo un poco de brillo, ahí creo que te la hice mejor, ¿no? Ahí. ¿Quiénes eran estos dos señores que están acá abajo? Porque yo además soy investigador de la fotografía. ¡Qué brutal! Esta foto. No, pero este libro es una alhaja. Eran los dueños de ese café del Claymore, que se llamaba así por una marca de whisky especial que hubo, que era popular a comienzos del siglo XX, ¿no? Y esos eran los dos propietarios. Uno era el barman y otro era el financista, digamos. Claro. Ahora, todas esas fotos, que son 32 páginas con fotos de color sepia, porque el sepia es el color que nos hace recordar el pasado, son obtenidas en base a muchos años de investigación, porque yo antes de esto escribí Historia de la Fotografía en Uruguay. Ahí va. Es otro de mis temas. Pero mirá qué divinos están todos los cafés, el Welcome. No, me encanta que hagas esto. En el Welcome iban los atenienses a componer sus canciones, y se armaban unas mesas especiales con el loro collazo a la cabeza, ¿no? Cada café tiene atrás de sí una historia, y este libro, si me permitís decirlo, no es, yo no pretendo decir... Café Palas, mirá esto. Ah, sí, es el... No, mirá esto, por favor, Dani. El Café Palas. Y el café de la foto que está a la derecha, donde se ven unas chicas vestidas todas de estampado, y abajo el Café Palas, eran una orquesta de señoritas, que fue una de las formas de introducir el tango en la sociedad. Claro, el tango, hay un capítulo sobre el tango también. El tango al principio era mal visto, había que... y se bailaba entre varones. Claro, blanquearlo. Entonces, uno de los medios para blanquearlo de los suburbios, digamos, a la sociedad, fue a través de los cafés y esa orquesta de señoritas de Lolita Parente,
que yo tenía muy buenos datos porque un tío mío tuvo un romance con ella. Entonces, Ay, ahí, digo, eso fue, o sea, eso me permitió llegar un poco a poner el pequeño detalle en las cosas, que es lo que le da vida. Lo que lo hace valioso. Porque si hablamos de algo y la historia de tal cosa, pero si le ponemos pimienta, le ponemos sal, le ponemos anécdota. El bar Los Beatles. ¿Dónde sí, existía? Mirá qué bueno esto acá. Existió hasta 5 o 6 años atrás, en Pérez Castellano, a una cuadra del Mercado del Puerto, un bar llamado Los Beatles. Sí, Los Beatles. Y ahí tuve una conversación maravillosa con la dueña y con el mozo. Porque los mozos son mi principal fuente de información. Los mozos son algo maravilloso, si escucharán y son sabios los mozos. Son sabios. Sobre todo los cafés de aquella época. Sí, están en todo. Total. Entonces el mozo me contaba, la dueña me contaba cosas y el dueño me hacía así por atrás o asentía y después disentía. Se acercó y me dijo, bueno, mirá, te voy a contar esto, y acá venía tal cosa, venía la gente del Waston, venía del Neptuno, venían de los distintos clubes, venía gente del mercado. Y los cafés en que se juntaban los actores también, ¿no? Y lo más lindo de esa anécdota es el día que vinieron los Beatles a Montevideo y ellos y el café tenía las puertas abiertas por si entraban. Claro. Y lo que hicieron fue, al pasar en el auto que lo llevaba, mandar un gran saludo, claro, ¿no? Que lo guardaron como un logro. Claro, pero qué maravilloso, ¿qué te parece? Más que eso no puede ser. Y no les gustaban los Beatles al dueño del café, pero ¿por qué le puso? Porque vio que la gente lo encontró un nombre convocante. Claro, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece poner los Beatles? No, decime una cosa, así que vos también, el Mincho. El Mincho. El Mincho que después se citó hace poco el Mincho Bar. Es el Mincho Bar. ¿Es el mismo? El mismo. Ay, no te puedo creer. Ahí donde se componían, la gente salía de Loutes, que era el café donde iba Citarrosa, Estrázulas y bueno. Por supuesto. ¿No? Y ahí después se iban al Mincho a comer milanesas al amanecer. Claro, y las milanesas te las hacían picadas con pan. Con pan. Ay, me siento eterno, yo también comí esas milanesas. Bueno. Después hay uno divino, que no sé si estás en este libro, que es ese que es de la pizza al tacho. Sí, no, está en el próximo. En el próximo. Ay, me muero por llegar al próximo. Ese que está ahí en la calle, atrás del Palacio de Gobierno. Exactamente. ¿Cómo Tacende. El Tacende. Por favor, si habré ido con mis colegas actores a Tacende a comer la pizza al tacho más rica del mundo. Deliciosa. Y baratísima. Y con esa especie de Quijote, que tiene una especie de escultura moderna. Escultura de Quijote moderno, sin una versión. Sí, hecho así en hierro. Divino. No, el Tacende es una cosa. Los cafés de Montevideo tienen ese no sé qué, como se dice, de la ciudad de Buenos Aires, pero que son únicos, ¿eh? Honestamente, yo en mi época de estudiante tuve la oportunidad, la salida que nos dejaban hacer nuestros padres era eso, ir a tomar un cafecito en los sábados de tarde. Nos íbamos todos mis compañeros, que yo hice todo el colegio con ellos y también la facultad con algunos. Y era una experiencia en que te sentías adulto cuando entrabas, ¿verdad? Que entrabas al mundo de los adultos, a esa magia cotidiana y citadina de Montevideo, en que podías encontrarte con Julio María Sanguinetti tomando un café, ¿verdad? Es que los políticos iban sin guardaespaldas, sin nada, sentados sin... solitos tomándose un café, la gente buenas tardes, y tenías al presidente. Sí. Increíble. Y el mozo te servía a ti y al presidente con la misma sonrisa y la misma actitud. Exactamente. Esos mozos impecables que tenían aquella, como una túnica blanca, ¿te acuerdas que se usaba mucho esa presentación hasta con una clásica, moña en algunos casos. Bueno, ya eran algunos especiales, pero de todas maneras le daba el aire, el toque. Le daba el toque. ¿Cuál es tu preferido de los capítulos que integran este libro maravilloso, Cafés Montevideanos con Historia? Bueno, el tema es que yo... Cada vez que empiezo con un tema se transforma en mi preferido. Cada vez que estudiaba un café. Qué lindo eso. Este es el que más me gusta. Qué lindo pero después cuando empezaba a investigar sobre otros, pero en resumidas cuentas, respondiendo a la pregunta, el café brasilero. El café brasilero. Por eso me figura en este libro, porque es una maravilla. Porque es el café de mi infancia. La escribanía de mi padre estaba arriba exactamente, era la ventana arriba del café brasilero. ¿Sí? Y yo cuando iba a jugar un rato ahí al escritorio de él, bajábamos a las 5 de la tarde y el mozo gritaba, un café para don Juan y una coca para Juancito. Claro. Lo de la coca para Juancito me llenaba ya sin pedirla ni nada, ¿no? Claro. Era ¿Y cómo te sentiste el primer día que pediste un café para Juancito? Porque el café era ser adulto, era ¿no? ser adulto. Vos te dejaban tomar café. Bueno,
no fue para mí un cambio grande porque en mi casa también se tomaba café. Ahí va. ¿No? Era la costumbre, después de almorzar, Claro. venía el cafecito como un toque de... por eso cuando empecé a ir, pero empecé a ir en la época de estudiante, en la época de preparatorios. Claro, cuando empezamos todos. ¿No? Qué maravilla. Y te sentías realmente que habías llegado a ese mundo de la filosofía del adulto. Ahí está, ¿verdad? porque en esos tiempos, estoy hablando del año 60, 60 y pico, mirá Sí. qué año, lamentablemente te hablo de esa época, pero Al bueno. contrario, una época maravillosa. En esa época los cafés eran una especie de universidad de la calle. Totalmente. ¿No? Ibas y te sentabas y aprendías de todo. Sí. Si te interesaban, si no, te ibas y charlabas tu café y de te otras ibas. cosas. Pero realmente si tenías curiosidad, tenías en la mesa personajes como Reyes Abadí. A mí me encantaba Reyes sentarme Abadí fue un cerca. profesor de historia en la facultad y él Sí. tomaba café con nosotros en el Sportman. En el Sportman, bueno. Reyes Abadí es una institución de la historia a nivel internacional. Y Mejor con historiador Barrios, del mundo. con Aníbal Barrios Pintos, que Aníbal iba a la Biblioteca Nacional a estudiar viejos periódicos. ¿Y te acuerdas que se podía y cruzaba. fumar antes Y se adentro de los podía cafés? fumar. Reyes Abadí fumaba un cigarro atrás del otro, me acuerdo. Bueno, Se tomaba 4 cafés y fumaba un atado de Y cigarros. yo me sentaba cerca o a veces me acercaba a ellos y hablaban de tantos temas que realmente era apasionante. Claro, y aparte se estaba lleno de las celebrities locales, de políticos, como bien dijiste, de escritores, de pintores. De pintores. De señoras que hacían la calle, que también tenían su lugar en el café y También eran era respetadas su ahí lugar adentro. porque todo ¿verdad? el mundo tenía su lugar. Por supuesto que Y sí. todo el mundo se trataba con respeto. Por supuesto que Capaz sí. que fuera del café. No Pero te saludaban de repente. El caso más típico eran los políticos. Iban y discutían en el palacio, así se decían de todo. todo. No tanto como ahora, pero se decían. No, de ahora todo. viste que ya está. Pero llegaban al café y se abrazaban. Che, Sí. oye, hermano, ¿cómo Sí. andás? Yo decía, no puede ser. Sí. Pero con todo lo que se dijeron y estar acá. Bueno, Y había uno que no me acuerdo el nombre, que era por el barrio sur, que yo me acuerdo que siendo chiquito iba y estaba Marta Gularte. O sea, personajes maravillosos que se adentraban en los cafés y ahí pasaban el día. pero Marta era un personaje tanto que la convidaban siempre. Siempre. Bueno, Marta Gularte, una reina del barrio sur, una reina de la cultura popular. Sería probablemente el montevideana. Montevideo Sur. Claro, Montevideo Sur. Montevideo Sur. Ahí está, Montevideo Sur. Que ahora está reciclado y transformado, pero se mantienen esos mismos azulejos de las paredes, que es algo insólito en Montevideo. Y algunos pas de Calais. A los turistas que vienen en los cruceros, los llevan a ver es uno de los lugares a que los llevan. Es maravilloso, es maravilloso. Y después había unos cafés, me acuerdo también, cerca del Mercado del Puerto, que eso ya era cuando nos animábamos y nos hacíamos bien la rata y no entrábamos a la clase, que íbamos caminando todo 18 de julio para arriba hacia la Plaza Independencia y nos adentrábamos en la Ciudad Vieja, que era un universo interminable de cafés. Es que yo empecé a escribir, antes de este libro, hay un libro que se llama El Mercado del Puerto. Maravilloso Centro de Cultura Montevideana. Por supuesto. Porque el Mercado del Puerto fue realmente un lugar de encuentros, porque no era simplemente un mercado, era un lugar donde hoy hay un reloj en el centro, Sí. había una fuente y ahí la gente se sentaba para conversar, para dialogar, para hacer negocios, Sí. para... Era un punto de encuentro. Si querías encontrarte con alguien, le decíamos nos encontramos en la fuente del... En la fuente del mercado. Totalmente. Qué gracioso. Yo me siento que tuviera 100 años, pero tuve la suerte de disfrutar de esa época final, del auge de los cafés. Y había uno muy bueno en que había una picada brutal. ¿Cómo se llamaba? La picada. El italiano. No, te está diciendo, te estás refiriendo el de los, el hispano. El hispano. El hispano, que Ay, va no, en el cómo próximo te amo, libro. cómo me Que encanta. era el de los 100 platitos. Los 100 platitos. No. Eso cuando teníamos más plata, nos juntábamos 4 o 5 y pedíamos una picada de 100 platitos, que se llamaba, que no tenía 100, pero tenía 40, 50, que tenía un poquito de cada cosa, y te pedías un trago que en aquel momento, ay, mira, me pongo mal. Mal no, pero me emociona. Y yo me acuerdo que yo me pedía un trago que se llamaba, imagínate, ¿no? Yo tenía 18 años recién cumplidos, y me pedía un trago que se llamaba Manhattan, que estaban de moda antes, Estaban de una moda. copa de esas Sí. triangulares, Sí. y tenía una aceituna dentro, y pasaba con ese trago toda la noche, ¿no? Entonces pasábamos toda la noche comiendo de a poquito cada uno de esos bocaditos que venían adentro de esos 100 platitos. Porque venían Café cosas, hispano. venían maní, todo eso, pero también venían cosas calientes, Ravioles. pedacitos de pizza, ravioles. Ravioles, qué maravilla, por favor. 3 pedacitos de ¿Te milanesa, acordás? 5 ravioles, Sí.
pedacito de queso, aceituna. Un pedacito de lengua, lengua a la vinagreta. Lengua a la vinagreta. ¡Qué divino! ¡Qué recuerdo más precioso! Existe el hispano todavía, ¿verdad? Existe el hispano. ¡Qué sí, maravilla! sí. Si están en Montevideo, pasen a... En el hispano se van a encontrar con una mesa que tiene contra la pared, que tiene una placa, que dice, era la de Alberto Candó. Ahí se reunía la peña de Alberto Candó. Me paro, Candó. Alberto Candó me tengo que parar, perdónenme que salgo de cuadro, pero esto tengo que respetar porque a mi entender, el actor más grande de la historia del Uruguay, el hombre con el decir más perfecto. Más perfecto, con esa postura. Bueno, y esa voz. Tenía su mesa, tú si llegabas antes Claro a ese que café, sí. por ejemplo, 20 minutos, no señor, ahí no se puede sentar. No. Porque esta es la mesa donde viene Candó, Claro. que ya tenía su hora fija para llegar. Claro. ¿Y sabes a quién le gustaba cuando empecé a trabajar con ella? Estela Medina, la gran Estela Medina, la primadona del Teatro Nacional, históricamente, y al día de hoy sigue detentando ese título, la diosa. Le encantaba ir a los cafecitos. Ellos iban enfrente al Solís, iban al Vasco. Al Vasco, exactamente, y ahí íbamos con Lebón, Estela Medina, bueno, Mariana Lobo, que armamos un espectáculo divino que se llamaba La Amante Inglesa, que fue el primer espectáculo que yo produje con Estela como actriz residente del Teatro Solís, y amaban el Vasco. Era el paseo preferido salir de Solís. Era el Vasco, pero lo llamaban el Vasquito. Vamos al Vasquito. Vamos al Vasquito. Y eran vascos los dueños seguramente, y tomaban ese nombre. Y ese universo tremendo de la cultura, de la cultura elevada y de la cultura popular, en que tanto una persona que no se veía tanta pobreza en aquel entonces, no quiero decir que no la hubiera, pero no se veía tanta. Era pobreza digna. ¿Verdad que sí? Sí? Y la misma persona que pedía, me acuerdo de un café que yo me recuerdo siendo niño, en que conocí y vi por primera y única vez en vivo a Fosforito. ¿Te acordás que estaba? Que era, sí, se ponía era un hombre sándwich. El hombre sándwich, porque se ponía por adelante un letrero y atrás en la espalda otro, promocionando y se ponía en la puerta de los cafés. Qué divino esto. ¿Y lo estás presentando cuándo este libro? Este libro, junto con otros, porque en realidad hay una tría. Yo escribí 3 libros hasta ahora y va un cuarto, pero escribí 3. Uno se llama Personajes y tertulias en los cafés. El otro es Crónicas del tiempo libre, donde hablo de los cabarets, donde hablo de las confiterías, los restaurantes. Las confiterías, ¿vos te acordás qué cosa más divina la confitería? Y ahora viene el tercero, que es los cafés en sí mismos, la vida del café. Pero no es solo los cafés montevideanos, aunque sea el título. Sí. Hay unas 30 páginas donde hablo de los cafés del mundo. Ahí va. Y hago una comparación de cuándo fueron surgiendo y el paralelismo. Y tenés de Europa también el café de la P en París. Sí, el café de la P, el café de l'Opéra. Ay, Dios mío, de l'Opéra. Y voy así. Sí. Y parece mentira, el café de la Ópera se abrió en el mismo tiempo que un café en Montevideo, que el famoso Café Moca, donde iba Roberto de las Carreras. Me acuerdo de esa historia perfectamente. Entonces digo, no tenemos nada que envidiarle, que no se enojen, nada que envidiarle en cuanto a historia de café, ni a Buenos Aires. Es cierto, es cierto. Ni a otras ciudades de Latinoamérica que no tienen la historia cafetera nuestra. ¿Te parece que se ha perdido un poco en el presente esa historia cafetera? Se ha perdido un poco. Pero lo que pasa es que la sociedad cambió, no solo sobre el café, cambió sobre todo. Y entonces el café es un poco la víctima de otros cambios, de las pantallas, de los computadores, los celulares. De los celulares, que de la gente... Pero invitemos a la gente a que vaya con su celular a un café. ¿Por qué? O que se vaya a encontrar a sí mismo, o que se encuentre con otros, pero sobre todo por la cafeína. Sí. Y sobre todo por algo que quiero dejar picando, los cafés de especialidad. Actualmente el concepto de café también cambió y se busca, hay coffee hunters que van recorriendo el mundo buscando... Hay un programa Coffee Hunters. Sí, buscando los mejores granos para mezclarlos y darles más pureza y darles más gustos más intensos y más particulares. ¿Y tenés el Sorocabana acá? Que hay un Sorocabana, sí, ¿Te por acordás supuesto. del Sorocabana? Sí, por favor, si no hubiera puesto Sorocabana, tuve la suerte de sentarme en el Sorocabana original.
Pero qué gloria, qué suerte haber vivido todo esto, ¿no? Vivimos todo eso, pero si no Y hubiera que lo estado tengas acá. ¿Dónde es que lo presentás? Porque me tengo que ir a la tanda y estuvo tan divina la charla que no dije que te presentás, que lo organizás. Hoy hablamos en la alcaldía. En la alcaldía. En la sala Benito Stern a las 20 horas. Hoy 20 horas, sala Benito Stern de la alcaldía. Con sorpresas. Con sorpresas. Porque para mí las presentaciones no es para hablar del libro, es para hacer un espectáculo que la gente se sienta contenta y se vaya risueña. Y seguramente van a tomar su cafecito. Y que en la última página del libro diga, mi café preferido es fulano de tal. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mirá, Juan Antonio, te felicito por esta hermosura. Juan Antonio Varese se presenta hoy a las 20 horas en la alcaldía, a las 20 horas en la sala Benito Stern, se presenta Cafés Montevideano con Historia y no te lo podés perder, no podés perderte las sorpresas que hay esta noche a partir de las 20 horas. Muchas gracias por este libro, muchas gracias por esta historia y por este regalo que nos haces a todos, porque es emocionante. Gracias a ustedes por permitirme hablar sobre eso. Muchas gracias, Juan Antonio. Bienvenido a Punta del Este, bienvenido a este libro. Hoy 20 horas, sala Benito Stern de la alcaldía. Tenés que llenarlo, ir a disfrutar de estas sorpresas y a tomarte un rico cafecito y a encontrarte también contigo mismo y con este libro. Gracias, Juan Antonio. Ustedes esperen un segundito porque todavía sigo, queda mucho más mañana del 11.